el grito, el último grito, el sexto grito del presidente López Obrador se da en un contexto nacional donde, como bien lo señala un titular de las páginas de nuestra edición en Excelsior este día, la violencia apaga el grito en 37 municipios, pero en contraste el presidente López Obrador logra un grito en el que puede incluir como gran éxito y triunfo político y también legislativo, por supuesto, la reforma judicial. ¿Cómo poder analizar, poner en contexto esta conmemoración, este grito presidencial? Mucho agradecemos que nos acompañe al doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, consultor en seguridad nacional e internacional. Bienvenido, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre un gusto sus amables invitaciones. Gracias por acompañarnos, doctor, en este 16 de septiembre. ¿Y cuál es su valoración de esta sexta arenga presidencial con mucho éxito político, con una supermayoría, pero en contraste con 37 municipios, por ejemplo, apagando el grito y al mismo tiempo desplegando el tema de la seguridad a un segundo plano, ¿verdad? Así es, lo dices perfectamente bien. Yo creo que políticamente para él es muy rentable el hecho incluso de haber promulgado ayer la reforma al Poder Judicial. Ese sería una. Dos, demostrar que él pudo imponer una candidata y que al momento la candidata se mantiene plegada a las disposiciones que él requiera y haga. Un poder legislativo que hace y decide a través de lo que él les encomienda, y sobre todo la forma en que llevó a cabo el proceso de obtención de los votos que le eran requeridos para obtener ya la mayoría calificada. Eso sería uno, pero lo Sí, otro doctor. es el clima que deja del país en términos de lo que bien referías de inestabilidad social a partir del crimen organizado. La última semana en Sinaloa es clave, pero no Así es. olvidemos también lo que ha estado pasando en las últimas semanas, en los últimos meses en Chiapas, lo que ha estado pasando también y se ha ido desarrollando en Tamaulipas, lo que ha estado sucediendo en Guanajuato, un estado clave que creo que todos son importantes para la federación, Así es. pero también en el ánimo internacional, en el sentido de la demostración de decir, cuidado con esa ley porque va a interrumpir los flujos del Tratado de Libre Comercio en su segunda versión, y sobre todo la imagen que se está señalando de México, y lo dijo muy bien el expresidente Cedillo, de llevarnos hacia un gobierno autócrata, un gobierno que no respeta los valores democráticos, que no respeta los valores sociales y que se impone por el uso de la fuerza a través de controles de lo que diríamos en relaciones internacionales soft power, es decir, la cantidad de becas, la cantidad de apoyos sociales que se han dado a partir de 6 años, y que está ahí el verdadero control que tiene sobre la sociedad. Desafortunadamente, la cantidad de becas que se han entregado a N cantidad de personas en este país, desde los niños hasta la gente de la tercera edad, es impresionante la forma del control y la manipulación que se logró en esta administración, y que realmente uno se pregunta, ¿esas personas entienden el valor del sentido de la democracia? ¿Entienden el valor del sentido de las libertades económicas que debe de tener este país? Y sobre todo, de la alternancia política que debe de haber y del diálogo político que debe de gestarse al interior de la nación. Esa es una situación muy compleja que a lo mejor como país todavía no queremos entender, y que todavía queremos vivir en la época de caudillos. Y es muy lamentable que en el siglo XXI sigamos viviendo en esa posición de no buscar a un estadista, a un líder político que nos lleve a mejores derroteros, sino a un caudillo que imponga su voluntad sobre toda la nación. Estamos conversando con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM, consultor en seguridad nacional e internacional. Doctor, nos vamos a tener que ir a una pausa pronto, pero quisiera dejar planteada una pregunta, y si usted nos hace el favor de esperarnos y regresar para reflexionar sobre ella, se la comparto y Claro que la sí. comparto a quienes nos acompañan esta mañana.
Lo paradójico es este respaldo popular, efectivamente, que usted bien describe, una de las explicaciones, por un lado, y por otro, la crisis de seguridad y el despliegue militar mismo que hoy estamos observando y que se habría observado la semana pasada en un evento del presidente López Obrador con la presidenta electa en el Colegio Militar. ¿Existen, doctor, en otras partes del mundo ejemplos donde exista tanto despliegue de fuerzas armadas y al mismo tiempo tanta inacción frente al crimen organizado? Le pido que nos espere en esta pausa y regresamos. Claro que sí. Gracias, doctor Ponce Urquiza. Volvemos con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, maestro de la UNAM. Maestro, tanto despliegue militar, tanta concentración de tareas en los militares y sin embargo poco enfrentamiento de la delincuencia. ¿Es un modelo híbrido? ¿Es un modelo inédito? ¿De qué estamos hablando? Fíjate que dices algo muy bien, es un modelo híbrido, un modelo que quiere demostrar el presidente todavía López Obrador de algo que él ha reiterado a lo largo de 6 años, es el pueblo vestido de uniforme. Y como Mm, pueblo vestido de uniforme está basado a lo que yo diga, a lo que debe de ser el mandato popular. Y como yo soy el mandato popular, yo decido en qué te voy a poner a trabajar. Y entonces, en ese sentido, aquellas obras que él necesitaba, que requerían que salieran lo más rápido posible para que al término de su administración se pudieran demostrar que fueron terminadas, como puede ser el Tren Maya y otras tantas más, ese es el sentido de demostrar, vean, el ejército sí es efectivo, ¿por qué no lo ponemos a trabajar en este tipo de obras? El ejército también puede hacer este tipo de acciones. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. sí, El gobierno doctor. popular de China, en China, el Ejército de Liberación Popular es una pieza muy importante dentro del andamiaje de la estructura, pero también del desarrollo de China. Hay datos comprobables que, por ejemplo, el Ejército de Liberación Popular de China tiene inversiones, por ejemplo, en el IBC, en el Sí. principal banco de China, y a su vez también construyen no solamente puentes, construyen también viviendas, tienen una función polifacética. Creo que por ahí va también parte del sentido de esta administración, demostrar que él puede hacer algo parecido y que el ejército puede tener esas características. Sí, pero nada más que hay una situación. Es muy diferente la idiosincrasia china a la idiosincrasia mexicana. Y aquí en México, si algo se procuró desde la finalización de la Revolución Mexicana era quitarle poder a los militares. Así Y es. fue poco a poco quitarle el poder y sobre todo la silla presidencial, ya con la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, y que a partir de él mismo, la desincorporación de los militares en el Partido Revolucionario Institucional, en esa transformación que tuvo el propio partido, desincorporando a los militares que no tuvieran control políticos y mucho menos económicos. Si querías participar en política, bueno, pues retírate de las Fuerzas Armadas, del servicio activo y puedes participar. Esa fue es una diferencia enorme con respecto a lo que pasa en China. En México teníamos muy claro el problema que era darle controles económicos y políticos a los militares. Es obvio, nuestros militares de ahorita no son los militares de mediados del siglo XX, son militares, muchos de ellos, quienes están en los altos mandos, con entrenamiento, con maestrías, tanto nacionales como internacionales, que les permiten tener una mejor visión. El Claro. problema es que no hay que ponerlos en lugares en los cuales ellos no están capacitados necesariamente para tales acciones, como por ejemplo construir un aeropuerto. Uno de los grandes problemas que estamos presentando es precisamente lo que tú decías al principio, el gran problema de inseguridad que tiene el país. Ellos tienen la encomienda en la parte de seguridad interior de darle certeza, de darle certidumbre a la paz social de este país. Así es. Estar vigilando nuestros aires, estar vigilando nuestros mares, de cualquier tipo de amenaza y riesgo que pueda tener el país. Pero vuelvo a referir a otro detalle que él tuvo
en su momento, casi a un año de su mandato, cuando empezamos a tener problemas con la administración Donald Trump y que se querían imponer aranceles, él en una arenga popular expresó que si, cómo debería de actuar México frente a esas acciones estadounidenses. Y en la arenga, obviamente, la población que estaba presente en ese mitin le dijo que como él quisiera. Y dijo, ahí están mis internacionalistas. Y ese es un factor interesante. Desdeña él mucho las actividades profesionales que se van gestando en nuestro país, como puede ser un abogado, un internacionalista, un economista, un ingeniero petrolero. Entonces, si para él esas carreras, esas profesiones no existen y alguien más las puede llevar a cabo, pues entonces está trasladando a ese escenario a la actividad de los militares que en muchos casos de ellos, y yo diría que en la mayoría, no lo dicen, pero que sí está referido que no está en su ánimo, en su gusto, en su deseo, estar llevando esas encomiendas porque no están preparados para ello. Lo tienen que cumplir porque así mandata su reglamento interior, lo que diga el comandante supremo, pero de que tengan en su ánimo ese deseo, muchos de ellos no lo tienen porque no está para ellos el cumplir ese tipo de funciones. Su función es darle certeza, certidumbre a la paz social, respetar la soberanía nacional y por ende la independencia del país. Esa es su verdadera función, ese es el cariz por el cual muchos se integraron a las Fuerzas Armadas para defender a nuestra nación, para hacerse respetar. Y ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos empezando a dejar un vacío enorme de quién gobierna a este país. Y ese es un problema que le deja a la futura presidenta de México a pocas semanas. Y que cuando ella tome las riendas de este país, con los nuevos secretarios, tanto de Defensa como de Marina, tienen que llevar a cabo un plan muy certero, muy eficaz, de empezar a pacificar todo el país. Ahorita ya no podemos decir de una zona en específico, es todo el país, incluyendo a la Ciudad de México, por ya lo que hemos visto en zonas que puede ser desde Polanco, que puede ser Tlalpan, que puede ser Iztapalapa, que puede ser Iztacalco, donde sea la violencia se hace presente en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Efectivamente, y ya el jueves, doctor, tendremos reforma constitucional de cambio de mando de la Guardia Nacional en Cámara de Diputados y suponemos que muy pronto la estará avalando el Senado y los congresos estatales. Así es, porque tienen los votos ya calificados para poder hacer cada una de esas reformas y las que sí vienen de los organismos autónomos. El problema ahí, además, es qué mensaje estamos mandando. Por un lado, una inacción de parte de las Fuerzas Armadas, y no porque no quieran ellos, sino que así se los mandata el comandante supremo. Y el problema no es de ellos, el problema es del comandante supremo. El Efectivamente. problema es que también que se manda es por el lado de una Cámara Legislativa que no tiene voluntad propia, que no tiene capacidad propia. Voy a ponerlo de esta manera, que no tiene pensamiento propio. Y Así es. entonces la imagen democrática del país está por los suelos. Y entonces en unas circunstancias internacionales en las que cada vez son más complejas, en donde se está buscando retornar a aquellos países que tienen problemas de democracia, que se vuelvan a ajustar a las reglas del juego que impone el sistema internacional, y México siendo un país clave dentro de la OCDE, un país clave para la Unión Europea, para APEC y obviamente para América del Norte, en una situación en la que la democracia no le funciona o no le quiere que le funcione porque no le gusta Gracias, al doctor. gobernante Muchas gracias entonces es por participar importantísimo con esa nosotros reflexión. esta mañana. Muy importante lo que nos ha compartido el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo y académico de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Al contrario, buenos días.